Hola, muy buenos días. El tema de hoy, ¿qué hacer con los insoportables? ¿Usted tiene a alguien insoportable en su vida? Por favor, no mire ahí a los lados. No quiero causarles más problemas. Algunas familias ya han tenido complicaciones en estos días. Hay familias que han tenido discusiones, han tenido momentos desagradables, esa convivencia de casi 2 meses juntos. No ha sido fácil para algunos. Otros están felices divinamente, qué rico estar juntos en familia y ha sido un momento de disfrute. Pero hay quienes también han vivido momentos difíciles y de esto hablaremos la próxima semana. Hablaremos de la familia. Hoy quiero que hablemos de las relaciones interpersonales. Lo difícil que es relacionarnos con otros porque los seres humanos somos complicados. Unos más que otros, por favor. Yo sé que usted dirá, sí, mi suegra es complicada. O algunos me dirán, usted no conoce a mi esposa. Miren, las relaciones humanas son complicadas porque los seres humanos somos complejos. Por eso hemos hablado primero de esta relación, la relación con Dios. Luego la relación con uno mismo, para luego hablar ahora de la relación con otros. Cuando estas relaciones con Dios, con uno mismo, están bien, crecen, esta relación crece también y son mucho mejores. Por eso quiero que pensemos en estas relaciones interpersonales. Hablaremos más de la familia en 8 días, pero quiero que pensemos ahorita y quiero que usted haga un ejercicio. ¿Puede traer a la memoria en este momento a una persona que le cuesta amar? Que cuando piensa en esa persona tiene que armarse de paciencia, que cuando la va a llamar de pronto usted hasta pide, Señor, dame paciencia, por favor, dame sabiduría, que no voy a decir nada que pueda, porque siente que la conversación es difícil con esta persona. ¿Tiene alguien así? Gracias a Dios yo no estoy mirando a nadie en este momento. Yo sé que usted sí me está viendo. Cuando estamos en esas reuniones presenciales debo tener cuidado de no mirar a nadie, porque la gente a veces me dice, usted me miró. Quiero que piense, ¿tiene a alguien que le cuesta amar? Piense en algo primero. Dios ama a esa persona. Dios la ama. Y quiero decirle algo más. Si usted ama a Jesús, si usted tiene una relación con Él, usted tiene vida eterna, esa persona en la que usted está pensando, si también ama a Dios, tiene vida eterna, escúcheme, se la va a encontrar por la eternidad. Por eso es mejor que nos arreglemos aquí en la tierra, porque en la eternidad nos la vamos a encontrar. Cuando pensamos en esto de las relaciones humanas, hay muchos textos en la palabra que nos hablan y nos enseñan acerca de las sanas relaciones interpersonales. Quiero que pensemos en un pasaje, en una parábola muy conocida. Hay 2 parábolas muy conocidas. Realmente Jesús enseñó muchas verdades profundas a través de parábolas. Estas 2 más conocidas de pronto es la del hijo pródigo y la del buen samaritano. Al punto que hay hospitales, hogares que se llaman el buen samaritano en honor a esta parábola. Y ojo con esto, por favor, las parábolas son tan profundas. Como decía un estudioso de la palabra de Dios, las parábolas es la delicia del principiante, pero la agonía del experto. Tratando de decir que hay gente que la lee de una manera simple, sencilla, dice, ¡ay, tan lindo! Pero cuando usted comienza a profundizar en ella, comienza a ver la riqueza que hay en todo lo que Jesús quiso transmitir en cada una de las parábolas. Yo lo invito a que lea, estudie las parábolas de Jesús. Y esta parábola de la que vamos a hablar ahora, la parábola del buen samaritano, tiene enseñanzas tan importantes, tan relevantes para esto de las relaciones interpersonales. Quiero que le pongamos mucha atención y quiero que busquen su Biblia, por favor, aunque le voy a mostrar aquí el texto. Lucas, el capítulo 10, el versículo 25. Y quiero que pensemos en esto. ¿Cómo hacemos para amar a aquellas personas que nos cuesta amar? ¿Cómo hacemos para amar a los insoportables? Ojo, ojo con esto. Dice así, versículo 25. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Vea que este tipo, experto de la ley, era un docto en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Conocía muy bien, era, por decirlo así en términos actuales, un doctor en teología. Un hombre que conocía muy bien la Escritura. Y se acerca a Jesús para probarle, para molestarlo. Porque veía que Jesús enseñaba con autoridad, dice la Biblia. Es decir, que su vida respaldaba sus palabras. Esta gente, en cambio, no. Era cuestionada muchas veces por la gente. Y este hombre celoso realmente de que Jesús como maestro atraía multitudes y sus enseñanzas impactaban la vida de la gente, se acerca y para probarle, para tentarlo,
le dice maestro. Y hasta irónico, ¿cierto? Sin vergüenza le dice maestro, cuando lo que quería era molestarlo. Le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta que de pronto muchos también se hacen hoy. Y Jesús le devuelve la pregunta. Qué interesante, ¿cierto? Jesús le hace una pregunta y él le devuelve la pregunta y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Él era un experto en la interpretación de la ley de Dios, del Antiguo Testamento. Y dice, como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre contesta de una manera acertada. En esos dos mandatos se resume toda la enseñanza de la ley de Dios. Si yo amo a Dios y amo al prójimo, realmente resumo en ello todo lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Porque si amo a Dios voy a disfrutar de una relación con Él. Y si amo a los demás también. Y obviamente eso de como a ti mismo no es que sea un mandato, por favor. Lo que está diciendo es que muchas veces buscamos nuestro bien y no pensamos en los demás. Lo que está diciendo Jesús aquí es ama a los demás. Cuando esas relaciones funcionan, la vida es otra. El hombre es feliz de verdad. Por eso Jesús le dice, haz eso y vivirás. Es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, no es que haciendo uno vive, no es que la salvación es por obras. La salvación es por fe, es un regalo de Dios. Yo no tengo que hacer méritos para ser llamado hijo de Dios y para ir al cielo. Regalar la salvación, el regalo de la salvación, Dios la da cuando nos acercamos arrepentidos, conscientes de nuestro pecado y le decimos, Señor, perdónanos, ven a mi vida. Y si usted no lo ha hecho, lo puede hacer hoy. Y lo que Dios espera es arrepentimiento y que le digamos, Señor, te entrego mi vida. Voy a ti arrepentido, reconociendo que te necesito porque soy un pecador. Haz esto y vivirás. Cuando uno camina con el Señor, comienza a hacer esto como una consecuencia lógica. Y los frutos es el resultado. Las obras son resultados de mi fe. Por eso, Levítico 19:18, que es la cita a la que se hace referencia aquí, dice, no seas vengativo con tu prójimo. Porque eso de ser vengativo no es de este tiempo, es de toda la vida, es naturaleza humana. Levítico 19:18 dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Eso dice la ley, eso dice Levítico. Y vea lo que dice, no le guardes rencor. Algo tan frecuente en las relaciones humanas. Guardar rencor es acumular, acumular, acumular. Y luego llega el momento en que uno explota. La idea de explotar es porque he estado acumulando. He sido rencoroso. Lo que Dios espera de nosotros es que no guardemos rencor ni acumulemos nada, sino que podamos vivir en completa paz con el Señor y con los demás. Ahí el experto de la ley respondió bien, pero el tipo, dice el versículo 29, pero él quería justificarse, como Jesús lo llevó a que él se diera cuenta de la respuesta. Dice, así que le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí empieza la parábola. ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta del experto de la ley. Jesús le dice, no le dice, tú eres un experto de la ley y me preguntas a mí quién es el prójimo, sino que le cuenta una historia. Y quiero que le ponga mucha atención. Una historia que, por cierto, algunos dicen, miren, esto puede haber sido algo de la vida real. Escuchen, dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Ojo con esto y recuerde esto, medio muerto. Ese camino de Jerusalén a Jericó era un camino usado con mucha frecuencia. Y dicen que había muchos asaltos en ese lugar, era conocido. Por eso que algunos creen que de pronto Jesús está citando algo de la cotidianidad. Dice que el hombre quedó medio muerto. ¿Sí? Fíjese que no solamente en las grandes ciudades como hoy suceden actos vandálicos como estos. Ya sucedía entre Jerusalén y Jericó muchas veces parece ser que sucedió esto. Y Jesús dice que resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. El sacerdote era la persona que estaba delante de Dios para interceder por el pueblo. Y estaba delante del pueblo para hablarle acerca de Dios. Un hombre no solamente conocedor de la palabra, sino un hombre que tenía que inspirar a las personas a amar a Dios y amar al prójimo. Y dice que ese sacerdote, dice, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Una persona que supuestamente
debió haber reaccionado de otra manera, acercarse, ¿qué está pasando? Pedir ayuda. No, el tipo se desvió más bien y siguió de largo. De pronto él lo vio y dijo, este tipo está muerto. Y claro, como había una ley que decía, cuando alguien tocaba a un muerto, tenía que luego someterse a todo un rito de purificación. A este tipo le importaba más eso que la persona. Fíjese aquí la religiosidad, como la religiosidad que Jesús confrontó en aquella época y Jesús también confronta en este tiempo. Jesús no quiere religiosidad. Eso de amar al prójimo, usted me dirá, ay, eso es algo tan trillado. Sí, pero tan fundamental, tan esencial. Por eso esta serie se llama Volver a lo básico. Pero también tan mal entendido. Porque mucha gente que hoy, que dice que ama a Dios, llama la palabra, es a veces tan religiosa y tan cuidadoso de su religión, lejos de ser cuidadoso de amar a Dios y amar al prójimo. Este sacerdote pasó de largo. Luego dice, sigue la historia, dice que así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Lo mismo, ¿quiénes eran los levitas? Eran personas que servían en el templo, que tenían diversas funciones en el templo, que trabajaban con el sacerdote, pero cada uno tenía sus funciones. Trabajaban y servían en las cosas más santas. Y estos tipos ven a este hombre medio muerto y también, de pronto, no me quiero contaminar y pasan de largo. La historia continúa y dice, pero un samaritano. Y aquí hay que explicar algo. El samaritano era una persona despreciada por el judío en aquella época. Samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. El judío se creía de mejor familia. Decía, vean, esos no son puros de raza. El judío era judío de pura cepa. El samaritano estaba mezclado con las razas de los pueblos que los habían invadido en diversos momentos de su historia. Y aún en su fe, mientras los judíos creían en el Dios del Antiguo Testamento, de la Biblia, el Dios que se había revelado, en Yahvé Dios, yo soy el que soy, estos creían en este Dios, pero también en los dioses de los pueblos que los habían invadido. Por tanto, eran una mixtura. Eran una mezcla tanto racial como en sus convicciones espirituales y religiosas. Y los judíos, lejos de ser misericordiosos con ellos, se creían de mejor familia. Es decir, no nos juntemos con esos. Eran la idea de que solo para adentro, solo nosotros. Y Jesús le cuenta aquí en esta historia que es un samaritano el que hace lo siguiente. Dice, pero un samaritano, una persona que tú, experto de la ley, no consideras digno para estar contigo. Y dice, pero un samaritano que iba de viaje, y vea todo lo que el samaritano hace, llegó a donde estaba el hombre. Ojo con estas expresiones, con los verbos que aparecen aquí. Llegó a donde estaba el hombre. Se acercó y viéndole. Vea los detalles, por favor, y trate hasta de imaginar la escena de esta historia. Viéndole, se compadeció de él. Qué palabra tan importante aquí en el relato. Compadecerse no es encogerse de hombros y decir, qué calamidad, qué tristeza, qué pesar. No, la compasión de la que habla la Escritura es una compasión que mueve las entrañas y mueve a la acción. No se queda quieta, actúa. Y dice, se compadeció de él. Y vea todo lo que hace. Se acercó, lo curó. Dice, curó las heridas con vino y aceite. Vino y aceite eran elementos medicinales de la época. Él gastó sus cosas. No escatimó lo que él tenía y que era valioso en aquella época también. Dice, vino y aceite, y se las vendó las heridas. Luego lo montó sobre su cabalgadura y lo llevó a un alojamiento. Vea todo lo que hizo y lo cuidó. Al día siguiente, o sea, se quedó con él. Yo no sé qué afán tendría de pronto este samaritano en la historia, pero uno, vea, en aquella época como ahora, es difícil encontrar personas que inviertan tanto tiempo en un extraño. Y dice, y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata. 2 monedas de plata. Una moneda de plata equivalía a lo que ganaba un obrero diariamente, es decir, al salario mínimo diario legal vigente. ¿Sí? Hoy en Colombia podríamos decir un poco más de 30.000 pesos. Este tipo sacó más de 60.000 pesos. Sacó y se las dio al dueño del alojamiento. Y le dijo, cuídemelo. Y lo que gaste de más, vea lo que dice, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Al parecer el hombre transitaba por ese camino, lo conocían, y dice, se lo pagaré. Él está saliendo
como respaldo de lo que pudiera gastar esta persona. Jesús luego le suelta la pregunta. Es una historia y otra vez es un relato, es una parábola. Y aunque algunos creen que pudo haber sido un hecho real, pero vea la pregunta que Jesús le dice. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Y la respuesta del hombre, del experto de la ley, es el que se compadeció de él. El tipo no fue capaz ni siquiera de decir el samaritano, porque le daba de pronto hasta, ¿sí?, escozor y se ponía incómodo. Prefirió mencionar el que se compadeció de él. Jesús le contestó, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. La enseñanza de Jesús es que tenemos que amar al prójimo de esa manera. No tanta religiosidad, no tanto Señor, Señor, porque Jesús dice, no el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. Y escúcheme con atención, ¿sabe cuál era el problema con este experto de la ley? Que ellos creían que el prójimo era solamente el otro judío, su coterráneo, no más. Todos los demás eran unos impíos, perversos, podridos. Todos los samaritanos, los gentiles, los demás, no, solamente para ellos. Ellos entendían, basado en malas interpretaciones del Antiguo Testamento, en que solo tenían que amar a su propio pueblo. Y así como en ese tiempo había malas interpretaciones, hoy también las hay a propósito. Y están diciendo tantas barbaridades, que ya vino el fin del mundo, y hablando un montón de cosas, especulando cosas, leyendo mal la Escritura. Por favor, tenga cuidado, no ponga atención a eso. Haga oídos sordos ni reenvíe esos mensajes raros y locos. Esto no es el fin del mundo. Lo que Dios espera de nosotros en este tiempo es que esas relaciones esenciales de las que estamos hablando, con Dios, conmigo mismo, con los otros, estén fuertes, sean sanas y sigan creciendo. Esta gente pensaba que solo el prójimo eran los de su propio pueblo. Como hoy mucha gente solo está pensando en los de acá, en los míos. No, Jesús está hablando, tú, experto de la ley, debes amar a aquellos con los cuales tú has construido barreras. Aquellos que te cuesta amar. Un judío no se sentaba con un samaritano. Un judío evitaba al samaritano. No, jamás, en una cuarentena como esta, el judío jamás la hubiera pasado con un samaritano. No, porque había una barrera entre ellos. Había tal diferencia y tal desprecio de los judíos que los samaritanos también creaban distancia. Y lo que está diciendo aquí Jesús es, amemos de esta manera. Una persona de quien menos lo esperas en la historia está dando muestra de lo que realmente Dios espera de nosotros. Esto me lleva a pensar algo que aparece en Miqueas y se lo quiero citar. El profeta Miqueas le dice al pueblo, en un momento le dice lo siguiente, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Es lo que Dios espera. Ya se te ha declarado, ya sabemos lo que hay que hacer, es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo ser compasivos con los demás, con aquellos que nos cuesta amar, con aquella persona que le pedí al principio? Piense en esa persona que le cuesta, que es difícil amar. Quiero que piense en 3 aspectos de esta historia y que puedan quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo relacionarnos con personas difíciles de amar? ¿Cómo hacerlo? Lo primero que quiero que piense es, superemos barreras y diferencias. Superémosla. Ese experto de la ley se creía de mejor familia, como muchas veces nos podemos sentir a veces nosotros y decimos voy a tomar mi distancia con tales o cuales. Y así como hay a veces enfrentamientos hasta violentos, también hay enfrentamientos, o mejor dicho, diferencias pasivas, ¿cierto? Llegamos a la cordialidad, pero no somos capaces de profundizar en las relaciones porque tenemos prevenciones, por prejuicios o por cualquier otra razón. Las personas que más sufren en las relaciones interpersonales son las personas que más han sufrido en la relación con ellos mismos. Tienen tantos rezagos o frustraciones o dolores o heridas en su historia. Y aún les cuesta relacionarse con el Señor. Por eso hay gente que dice a veces, yo no tengo amigos. Yo no tengo familia, soy solo, yo y el Señor solos en este mundo. Qué tristeza, porque Dios nos creó para vivir en comunidad. No nos creó para vivir como islas. Por eso lo primero que quiero que pensemos es, superemos barreras. Jesús le dice a este experto de la ley, tú tienes que aprender a ver al samaritano como tu prójimo.
Tienes que superar esa barrera que ustedes han construido y apoyados supuestamente en la palabra de Dios, siendo una mala interpretación de ello. ¿Saben? ¿Se acuerdan cuando en Mateo capítulo 5 Jesús dice, oyeron que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo les digo, y Jesús aclara, en ninguna parte aparece odia a tu enemigo. Ellos malinterpretaron textos del Antiguo Testamento cuando Dios habla acerca de que Él está en contra de las personas que se han rebelado contra Él. Y ellos decían, claro, si Dios tiene algo contra ellos, yo también, y yo voy a odiar a esa gente. Y malinterpretaban la palabra de Dios. Qué tristeza usar la palabra de Dios para intereses personales. Por eso, superemos barreras y diferencias. Si usted tiene personas difíciles en el trabajo, y ahora que todo es teletrabajo, videoconferencias, llamadas, y a veces le toca hablar con esa persona que tanto le cuesta. Superemos barreras y diferencias y tratemos de ver a esa persona como Dios la ve. Dios ama a esa persona a las cuales nosotros la vemos como difícil de amar. Pero no solamente superemos barreras, y piensen eso, ¿qué barreras hay? ¿Qué prejuicios hay? ¿Qué dificultad hay? ¿Qué tenemos que romper? Esta gente tenía que romper toda una historia de diferencias entre ellos. Yo quiero que piense acá cuáles son las barreras que nosotros debemos superar. Lo siguiente que quiero que piense es que sirvámonos por amor. Por amor, en la historia, el personaje aquí, el samaritano, gastó su tiempo, gastó su dinero, gastó sus recursos, hizo todo lo que pudo en bien de esa persona que estaba necesitando ayuda. ¿Sabe? Eso es lo que hoy nosotros necesitamos hacer. Qué bueno que en este tiempo se haya despertado la solidaridad en muchos lugares. Gracias a Dios por eso. Y sabe que a lo largo de la historia, en las pandemias que hemos tenido en la historia, se ha despertado también esto de la solidaridad. Como que de vez en cuando hace falta algo de esto para que dejemos tanto egoísmo, tanto egocentrismo para poder pensar en los demás. Aunque también hay otros sinvergüenzas que se aprovechan de esta situación para seguir sacando provecho. El Señor los juzgará. Recuerde que ninguna injusticia delante de Dios quedará impune. Pero, ¿qué quiero que pensemos con esta historia? Que sirvamos por amor y gastemos lo nuestro y aún nosotros mismos por amor a esa gente, porque Dios los ama y que Dios pueda amarlos a través de nosotros. Por eso, esa persona o esas personas que nos cuesta amar, que podamos verlas como Dios las ve. Y quiero que piense en un proverbio que menciona algo muy interesante. Dice el proverbio 27:17, el hierro se afila con el hierro. Usted coge dos cuchillos y los afila. El hierro se afila con el hierro. Y el hombre en el trato con el hombre. ¿Sabe? Cuando usted ve a esa persona con quien le cuesta relacionarse, la ve como un estorbo, como un fastidio, usted nunca va a superar el problema. Pero cuando usted lo ve como una oportunidad y dice, Dios la puso en mi camino, porque esta persona se está convirtiendo en aquel que me está sacando filo. Se convierte en alguien que está puliendo nuestra vida, en una lija para la vida. Alguna vez cuando mencioné esto, alguien me dijo, ay, es que yo duermo con la lija. Tranquilo, lo están puliendo. Nos estamos puliendo. Por eso en familia somos mejores, por favor. La otra semana hablaremos de esto. Pero hierro con hierro se afila. Así, el hombre en el trato con otro hombre. Nos vamos entre nosotros, puliendo y haciendo de nosotros mejores seres humanos. Por eso esta cuarentena nos debe dejar lecciones para la posteridad y lecciones sobre todo de nuestro carácter, para que seamos mejores personas, mejores seres humanos, mejores hijos de Dios. En Romanos, hablando esto de las relaciones, dice algo interesante, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Este es un versículo que a veces se menciona, sí, alegrarnos con los que se alegran, llorar con los que lloran. Y algunos creen que es más difícil llorar con los que lloran. Y yo creo lo contrario, creo que es más fácil llorar con los que lloran. Alguien viene a usted llorando y usted llora con él. Ay, pobrecito. Alegrarse con los que se alegran es más difícil. Porque si alguien llega y le cuenta cosas buenas, me subieron el sueldo y en plena cuarentena, me ascendieron y en plena cuarentena, y usted comienza a pensar, qué bueno, que Dios te bendiga. Pero en el fondo, ¿cierto? Hay algo que lo carcome y le dice, ¿y a mí por qué no me pasa eso? Y hasta nos quejamos con Dios. Dios mío, ¿qué pasó? Te olvidaste de mí. Alegrarse con los que se alegran. Que en esta época podamos amar a las personas como Dios las ama, alegrándonos cuando les vaya bien.
llorando cuando les va mal y pensando en maneras, como en la parábola, ¿qué puedo hacer por otras personas para poder vivir esa paradoja de la vida cristiana, que más feliz es dar que recibir? Y vean que en ese mismo texto de Romanos dice algo tan importante. Dice, vivan en armonía los unos con los otros. Tan difícil, ¿cierto? No sean arrogantes. Creo que el orgullo muchas veces nos lleva a conflictos interpersonales. Dice, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Eso es lo más tenaz en el ser humano, el orgullo que nos lleva a pensar, yo sí me las sé todas. Y por esa actitud de creer que me las sé todas, comienzo a pelear y a discutir. Y eso a cualquier edad, por favor, tanto el joven atrevido como el viejo que cree que se las sabe todas. Creo que todos necesitamos ser humildes y decir, yo necesito aprender de otros. Pero lo primero que le dije es superando barreras. Lo segundo es sirviéndonos con amor. Y quiero terminar con algo, ¿sabe? ¿Cómo amar a estas personas difíciles de amar? ¿Cómo amar a los insoportables? Dando sin esperar nada a cambio. Así como el samaritano de la parábola. Dio todo y dijo, yo te lo pagaré cuando vuelva. No dijo, anote bien su nombre, guarde la cédula. No, hizo a cambio de nada. Eso es muy raro en este tiempo. Al punto que cuando usted hace algo por alguien, la gente está pensando que querrá. Porque aplicamos esa regla, que en este mundo nadie da puntada. Usted lo dijo, se la sabe, ¿cierto? Sin dedal. Pero sabe, dentro del pueblo de Dios, qué bueno que podamos amar como el Señor. El Señor no da puntada sin dedal, Él ama y Él da. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Él dio a su Hijo. Yo me pongo a pensar en ese texto, que fue el primer versículo que aprendí cuando empecé a caminar con el Señor a los 16 años. Y digo, mire, ¿sabe? Yo no daría a mi hijo. No, olvídese. ¿Y por un sinvergüenza? Pero Dios está ilustrando aquí, está mostrando aquí cuánto nos ama. Está diciendo, oiga, yo sí los amo a ustedes. Y que podamos amar como el Señor nos ama. Dar sin esperar nada a cambio. Dar desinteresadamente, incondicionalmente. ¿Sabe? El hombre ama con condiciones. Y en este tiempo de pronto estamos preocupados por aquellas personas que amamos más, que nos caen bien. Ojalá nos preocupemos por aquellos que no nos caen bien. Y le mostremos a esa gente que los amamos a pesar de lo que nos hayan hecho. Por eso, a manera de conclusión, quiero que piensen lo siguiente. Amemos a quienes nos cuesta soportar. Amemos como Dios nos ama, sin condiciones y sin hacer diferencias. Busquemos un milagro en esas relaciones. Solo Jesús puede hacer esto cuando lo buscamos de todo corazón. ¿Sabe? La vida cristiana es una vida sobrenatural, porque podemos llegar a amar a aquel que es difícil de amar, que es insoportable de pronto a nuestros ojos, pero cuando lo vemos como Dios lo ve, podemos vivir el milagro de poder amar a esas personas como Dios las ama. Cuando esta relación crece y esta relación es sana y también crece, comenzamos a crecer en estas relaciones y nosotros llegamos realmente a experimentar la vida abundante que Jesús vino a ofrecer. Esos son milagros que Dios tiene que hacer. Es un milagro. Permitamos que Él lo haga en nosotros. Le dejo 2 preguntas para pensar. ¿Tiene en mente a alguien difícil de amar? La segunda, ¿qué va a hacer para ver un milagro de Dios en esa relación? Jesucristo murió por nosotros en la cruz para que podamos vivir en plena relación con el Señor, plenos con nosotros mismos y en relaciones totalmente sanas con los demás. Eso es lo que Jesús espera, restaurar las relaciones esenciales, básicas de la vida, porque es la única manera de ser feliz, en pandemia o sin pandemia, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Jesús murió por nosotros para lograr esto. Que lo que Jesús hizo no caiga en saco roto. Acerquémonos a Él, digámosle, Señor, yo quiero amar como tú me amas. Quiero amar a la gente como tú los amas. Al final de esta transmisión vamos a estar abriendo una sala de videoconferencia. Por favor, queremos orar por usted. Si usted quiere oración, venga, pida en el WhatsApp que aparece aquí en pantalla. Yo quiero entrar a la sala de oración y estaremos ahí, el equipo pastoral, el liderazgo de la iglesia, esperándolos para orar unos por otros y pedirle al Señor que haga milagros en nosotros. Porque escúcheme bien y termino. Si nosotros seguimos en esas relaciones dañadas
con los demás y las congelamos porque creemos que es lo mejor, sufrimos. No solamente sufre la persona, sufrimos nosotros. Y lo que el Señor quiere es que vivamos de una manera plena. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él haga un milagro en cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana venimos ante ti y te queremos pedir, Señor, que tú hagas un milagro en nosotros. Queremos vivir en plena comunión contigo. Queremos vivir entendiendo el valor que tenemos para ti y en plena relación con nosotros mismos, para así poder amar a los demás, como tú los amas. Señor, queremos amar con tu amor, que es incondicional. Queremos amar con tu amor, Señor, que supera barreras y diferencias. Queremos ver milagros en nuestras relaciones interpersonales. Señor, extiende tu mano de gracia, de misericordia, de poder sobre cada persona que está orando en este momento. Y bendícenos para hacer bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, no se vaya, no se vaya. Quédese. Viene Petit, Aventura Confra, y estaremos abriendo la sala. Si usted no tiene niños y quiere entrar, vamos a abrir la sala desde ya. Estaremos allí esperándolos con los brazos abiertos para hablar un momento y para orar unos por otros. Que Dios los bendiga.